Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo Automatización. Mi nombre es Tomás. Hoy aprenderemos algunos conceptos básicos de automatización. Sin más preámbulo, empecemos. Vamos a hablar de un elemento muy importante que es el tablero eléctrico, que siempre nosotros vamos a verlo en un sistema eléctrico. En el sector industrial, por supuesto que lo vamos a ver entonces, pero vamos a conocer qué es un tablero eléctrico, qué es lo que lleva dentro de ese tablero. Muy bien. Como definición tenemos un tablero eléctrico es un gabinete donde están contenido de quién, de dispositivos de conexión, maniobra, mando, protección y señalización. Quiere decir, dentro del gabinete se encontrarán los disyuntores, se encontrarán los contactores, los temporizadores, los equipos de protección, como en este caso guardamotores, y además de eso se encontrarán los elementos de señalización. Muy bien. Vamos a hablar de un elemento muy importante que podríamos decir es el corazón, ¿no? Que es el contactor. Aquí visualizamos el contactor. Vamos a conocer qué es un contactor. Un contactor es un interruptor accionado por electroimán. Muy bien. Un electroimán. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra electroimán, ya nos estamos imaginándonos que, pues, este contactor tiene dos partes. Una parte eléctrica y otra parte imán. Eso lo relacionamos con ¿qué? Con un circuito eléctrico y con un circuito magnético. Y además nos dice que este contactor realiza mandos a distancias, preparado para trabajar a grandes frecuencias de trabajo. Y cuando vuelve a su estado de trabajo, cuando está de reposo, pues cuando deja de funcionar. Quiere decir que el contactor tiene dos estados un estado de trabajo y otro estado de reposo. Vamos a ver las características generales que presenta un contactor. Un contactor puede funcionar con una tensión alterna, como también con una tensión continua. Entonces, cuando yo voy a realizar las pruebas pertinentes, yo tendré que fijarme en las especificaciones técnicas del contactor, si ese contactor funciona con voltaje alterna o con voltaje continuo. Además de eso, nos dice que tiene un indicador de estado. Tendrá un indicador de estado en reposo y otro indicador de estado en trabajo. ¿Cómo nosotros nos podemos percatar? Aquí nosotros visualizamos, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos visualizar cuando, en este caso, si la parte del color naranja está hacia afuera, entonces significa que estaría en estado de reposo. Si está insertada en la parte de adentro, estaría en estado de trabajo. A eso le llaman como on y off. On activado y off desactivado. Todo o nada. Como también este contactor tiene una expectativa de vida de 2 millones de operaciones. Pero también dependerá pues que este contactor, cuánto de corriente va a fluir por los contactos. Dependerá de eso, ¿no? Muy bien. También, por ejemplo, en este contactor nosotros podemos realizar el montaje de contactos auxiliares. ¿Correcto? Un contactor a veces depende de la marca también, puede llevar un contacto normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado, cosa que no es lo suficiente para implementar un sistema de automatización. Vamos a ver aquí las partes del contactor
¿Y cuál es el principio de funcionamiento de un contactor? Tenemos, por ejemplo, una armadura fija. Una armadura fija, ¿no es cierto?, nos indica que en este caso, la armadura fija se va a encontrarse fija, mientras la armadura móvil va a estar en pleno movimiento. Además de ello, tenemos un resorte de recuperación que está conectado hacia los contactos principales y contactos auxiliares. Entonces, un contactor consta de contactos principales o contactos de potencia, también contactos de trabajo, y otros contactos auxiliares que en este caso puede ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los contactos de potencia en estado de reposo siempre estarán abiertos, ¿sí? Siempre estarán abiertos. Y además de eso tenemos la bobina de alimentación y el flujo magnético. Decíamos, este contactor consta de dos circuitos, un circuito eléctrico y otro circuito magnético. ¿Quién sería? Aquí en esta lámina estamos visualizando el circuito magnético y cuál sería el circuito eléctrico. Vamos a identificar. El circuito magnético estaría conformado por las chapas. Estas chapas pues están laminados, ¿no?, apilados. Ese conjunto de apilado de chapas se le conoce como el núcleo magnético, de hierro, por supuesto, ¿no? Y la parte de la bobina. Entonces, ¿cómo es que funciona este contactor? Más adelante lo vamos a visualizar en la siguiente lámina. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo nosotros identificamos los contactos. Primeramente vamos a hablar solamente de contactos de potencia. La simbología aquí lo tenemos del contactor de potencia. Aquí nosotros visualizamos identificados con números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí los números impares, que es 1, 3 y 5, serán mis borneras de entrada, donde deben de conectarse, ¿no es cierto?, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y los números pares, que en este caso sería 2, 4 y 6, serían mis salidas. Quiere decir que las borneras del motor, ¿no es cierto?, tendrían que estar conectados a T1, a T2 y a T3. O en otras palabras, a 2, 4 y 6. Aquí se trata, por ejemplo, de un contactor, ¿no es cierto?, tripolar. Por eso es que aquí aparece 6, ¿no es cierto?, de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además de eso, nosotros tenemos que ponerle un nombre. En este caso aparece KM. Entonces, K, ¿qué sería? Sería del contactor. M sería del motor. Y seguido de números 1, 2 y 3. Entonces pertenecerá a qué circuito. Puede ser circuito 1, circuito 2, el circuito 3. Entonces podríamos decir KM1 quiere decir que pertenece al circuito 1 del motor 1. Muy bien, aquí nosotros podemos visualizar los diferentes contactores en diferentes marcas, ¿no? Aquí Schneider tenemos, aquí Siemens tenemos y aquí tenemos Onrun, ¿no es cierto? Entonces fíjate, lo que hemos dicho aquí se cumple. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. L1, L2 y L3. T1, T2 y T3. Y aquí está, efectivamente, sí se está cumpliéndose. Ojo, hay muchas personas que suelen conectar de la siguiente forma. Las entradas lo alimentan por la parte de la salida y las entradas se convierten en salidas. ¿Funciona? Sí funciona.
pero no es el adecuado. Por algo hay normas técnicas que están vigentes. Entonces, las normas se han hecho para respetar. Entonces, nosotros debemos de realizar la conexión adecuada. De igual forma, por ejemplo, tenemos en la marca Siemens, lo que hemos indicado aquí se repite. También aquí están los 3 contactos, ¿no es cierto? Acá existe todavía otros contactos, sí, pero más adelante lo vamos a abordar, los contactos auxiliares, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos a realizar la numeración de los contactos auxiliares. Es muy distinto, ¿no? Si nosotros visualizamos aquí, los contactos de fuerza están denotados por un solo dígito, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras tanto, los contactos auxiliares están denotados por 2 dígitos. Significa, el primer dígito es el número de orden del contacto y el segundo sería el tipo de contacto. En este caso puede ser normalmente abierto o como también normalmente cerrado. Vamos a ver, por ejemplo, la primera. Por cuestiones didácticas, nosotros lo hemos separado. Aquí, todos los contactos son normalmente cerrados. Y en la parte de abajo, todos los contactos son normalmente abiertos. Pero en la vida real, en la práctica, no suele ser así. Están pues intercalados, ¿no? Contactos normalmente cerrados y contactos normalmente abiertos. Pero como te decía, por cuestiones didácticas lo hemos separado. Muy bien. Aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Qué nos decía? Es el número de orden de los contactos. En este caso, si aquí me ubico, entonces aquí ya está con 3, 3, entonces significará 3 contactos. ¿Qué tipos? Normalmente cerrados. Y el normalmente cerrado se va a denotarse con el número 1 y 2. Por eso que aquí aparece, mira, 11 y 12, 21, 22, 31, 32. Y si yo tuviese otro contacto más sería 41, 42, 51, 52, 61, 62. Y así sucesivamente van identificándose. En este caso, nosotros aquí visualizamos normalmente abiertos. Te decía, aquí también tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuántos contactos auxiliares tengo? 3 contactos auxiliares. Por eso es que aquí aparece 1, 2, 3. Y la segunda cifra o el segundo dígito nos indicaba que era el tipo de contacto. Y el tipo de contacto en este caso es normalmente abierto. Y por lo tanto vamos a denotarlo por 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. 11, 14, 13. No, perdón, 23, 24, 33, 34. Correcto, muy bien. Pero además de eso hemos dicho que este contactor está denotado por KM1. O sea, ¿qué significa? Contactor del motor 1. Contactor del motor 2, seguido de un número. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Aquí nosotros podemos visualizar, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de contactos. La pregunta sería, aquí usted puede identificar si es un contacto o contactor auxiliar o contactor de potencia. ¿Cómo nosotros visualizamos? ¿Cómo nosotros identificamos rápidamente? Nosotros podemos identificar, mira, aquí están los números con 2 dígitos, toititos, mira, 13, 21, 31, 43, ajá. Entonces aquí vamos a decir 13, 14, NO normalmente es abierto. Significa que tengo aquí 2 contactos auxiliares normalmente abiertos. Ahí está, 13, 14, 43, 44. 21, 22, 31, 32. Normalmente cerrados. Significa que este es un contactor auxiliar que tiene 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente abiertos. De igual forma, aquí tenemos este contactor auxiliar, tendrá la bobina de alimentación, que está denotado por A1 y A2.
De igual forma, aquí nosotros podemos visualizar. Ojo, aquí por ejemplo también vemos que tiene dos contactos auxiliares normalmente abiertos y dos contactos auxiliares normalmente cerrados. Pero aquí hay que tener mucho en cuenta. Aquí nos indica que este contactor auxiliar opera de 17 a 30 voltios, en este caso en corriente directa. Mientras en este caso, por ejemplo, visualizamos de igual forma tiene dos contactos normalmente cerrados y dos contactos normalmente abiertos. Pero aquí nos dice que opera de 220 a 320 voltios. ¿En qué? En alterno. De igual forma aquí visualizamos, ¿no? Dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. Y aquí están los terminales A1 y A2 de la bobina. Muy bien, seguimos. Vamos a visualizar aquí el principio de funcionamiento de un contactor, ¿no es cierto? Le hemos implementado un sistema básico de arranque directo de un motor. Para el arranque directo de un motor, nosotros requerimos de un contactor tripolar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi motor es trifásico. Muy bien. Requiero de un contacto auxiliar normalmente abierto y otro contacto auxiliar normalmente cerrado. También requiero de un pulsador normalmente abierto y otro pulsador normalmente cerrado. Listo. Muy bien. Entonces vamos a visualizar cómo es que funciona, ¿no es cierto?, el contactor y va a accionar al motor. En estas condiciones, mi circuito se encuentra en estado estable, no está trabajando. Por eso es que aquí yo visualizo mis contactos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos los números impares son mis entradas, donde yo tengo que conectar la línea 1, la línea 2, la línea 3 o R, S, T. Y en los números impares yo tengo que conectar los terminales del motor. En este caso, U, V y W. Fíjate, números impares. No estoy conectando a lo revés. Claro, por supuesto funciona así, pero hemos indicado que no es el adecuado. Y además de eso, ¿no es cierto? ¿Cómo va a funcionar? Aquí yo tengo un pulsador normalmente cerrado llamado también stop. Aquí tengo un start normalmente abierto. Cuando yo dé un pulso aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a cerrarse mi circuito y por lo tanto, ¿no es cierto? Porque por acá, mira, está alimentado. La línea R viene por aquí viene. Ah, está abierto. Por lo tanto, no pasa corriente. Y además de eso, la otra línea está aquí. Puede ser S o T podría ser. O también llamado neutro, ¿no es cierto? Entonces, si ahorita por aquí pasa la corriente y llega solamente hasta aquí. Y si voy a cerrar, va a cerrarse aquí, va a pasar por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, entonces aquí está cerrado y entonces se induce tensión a mi bobina y por lo tanto se va a accionarse mi contactor. Veamos. Aquí, como te decía, ¿no es cierto? Aquí tengo el pulsador start. Fíjate, está normalmente abierto, cerrado, abierto. Pulsamos y por lo tanto se ha cerrado. Quiere decir, mira, la fase R por aquí ha dejado de pasar. Por este pulsador pasa porque está normalmente cerrado y ya está inducido mi bobina. Veamos. Y efectivamente aquí nos demuestra lo siguiente. Como te decía, ahora mi pulsador está abierto. Claro, por supuesto. Una vez que doy un pulso, dejo de pasar, dejo de pulsar, de accionar, entonces el pulsador start va a pasar a su estado permanente de reposo mediante este resorte de recuperación.
¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tocamos un timbre, pulsamos, dejamos de pulsar y vuelve a su estado de reposo. Lo mismo. Entonces, como ya se ha cerrado, entonces, ¿qué ha pasado? Se ha activado, se ha autosostenido el contactor, el circuito de mando. Entonces, fíjate, aquí vamos a identificar el circuito de fuerza y circuito de mando. El circuito de fuerza sería todo lo que está amarillo conectado a mi motor. Y el circuito de mando sería todo lo que está verde con celeste. Eso sería mi circuito de mando. Fíjate, cuando nosotros hemos inducido tensión a la bobina, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Cuando una bobina es inducido por una tensión, entonces aparece la circulación de corriente a través del conductor. Y si entonces circula una corriente a través de un conductor, alrededor de ello, ¿qué es lo que aparece? El flujo, el campo magnético o el flujo magnético. Y entonces, si aparece un flujo magnético, entonces la parte móvil del contactor ha sido atraído por la parte fija del contactor. Correcto. Y entonces, como está conectado mecánicamente con el resorte, entonces lo ha jalado y entonces ahora el contacto principal del contactor lo ha cerrado. Y lo que estaba cerrado se habrá abierto y lo que estaba abierto se habrá cerrado. ¿Correcto? Listo, muy bien. Y si entonces yo quiero desactivar este sistema, entonces fíjate, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahorita mi motor está funcionando, sí está funcionando. Para eso lo voy a desactivar mi stop. Le hago clic en stop. Ahí, lo voy a hacerle clic. Lo he abierto. Y como lo he cortado el paso de la corriente, entonces ahora mi circuito pasa a estado de reposo o estado permanente. Fíjate, los contactos principales se han abierto. Lo que estaba cerrado se ha cerrado y lo que estaba abierto se ha abierto. ¿Correcto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿mi motor estará funcionando? No, porque por aquí no hay paso de corriente. Muy bien. Y ahora, una vez que he dejado de presionar mi pulsador stop, vuelve también a su estado de reposo. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Más adelante estaremos viendo en la próxima lo que es los relés, los disyuntores, los pulsadores, los temporizadores. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima.